Saludos. Hoy nos adentraremos en la vida de una de las mujeres más emblemáticas de la historia antigua, Cleopatra VII. Acompáñame en este viaje al antiguo Egipto y descubramos juntos los secretos de la última reina del antiguo Egipto. El nombre completo de Cleopatra era Cleopatra Philopator Denea Thea. Su coronación fue en el año 51 a.C. Ella nació el 69 a.C. en Alejandría, Egipto. Cleopatra era un nombre común en Macedonia y no era de origen egipcio. Ella era descendiente de Ptolomeo I Sóter, fundador de su dinastía, la Ptolomeica. Él era un general greco-macedonio que combatió al lado de Alejandro Magno. Aunque su lengua materna era la koiné griega, fue la primera soberana tolemaica en aprender el idioma egipcio, siendo destacable su dominio de 7 idiomas. Como ya hemos dicho, ella pertenecía a la dinastía tolemaica. Era hija de Ptolomeo XII de Auletes y Cleopatra V. En la vida de Cleopatra VII, ella tuvo múltiples consortes durante el desarrollo de su reinado. Desde la edad de 10 años fue desposada por su hermano Ptolomeo XIII, que fue el heredero al trono al morir su padre. Eventualmente, al morir su primer consorte, durante el sitio de Alejandría, Cleopatra fue proclamada corregente junto a su hermano Ptolomeo XIV, con quien también se casaría. Sin embargo, habiendo conocido ya a Marco Antonio y Julio César, sostendría relaciones con el segundo de forma no oficial. Mientras estaba casada con su hermano Ptolomeo XIV, nacería un hijo, fruto de Cleopatra VII y Julio César, al que se le llamaría Cesarión. Pero la fortuna le jugaría en contra a Cleopatra al enterarse que Julio César había sido emboscado y asesinado en Roma en el año 44 a.C. Durante esta crisis política en Roma, Cleopatra intentó proclamar a Cesarión como heredero de Julio César, fracasando y provocando su huida de regreso a Egipto con su hijo. A su regreso, moriría misteriosamente su cónyuge oficial. Se cree que fue mandado a envenenar por la misma Cleopatra para deshacerse de él y poner de corregente a su hijo Cesarión junto a ella. Su siguiente y último consorte sería Marco Antonio, con quien tendría 3 hijos: Alejandro Helios, Cleopatra Selene II y Ptolomeo Filadelfo. Al formalizarse la unión legal de Marco Antonio y Cleopatra, se produjo la llamada Cuarta Guerra Civil Romana. Pues para que Marco Antonio se casara con Cleopatra, este se divorció de Octaviana, la menor, hermana de Octavio Augusto, el que sería el primer emperador de Roma y que tenía un gran poder político y militar. No conforme con la humillación de dejar soltera a la hermana de este personaje, también se descubrió las pretensiones de Marco Antonio de dejar heredados sus territorios romanos a Cleopatra y su descendencia. Octavio le declaró la guerra a Cleopatra en el 32 a.C. La flota de Cleopatra y Marco Antonio fue vencida a manos del general Agripa. Para el año 30 a.C., las tropas romanas invadieron Egipto y derrotaron a las tropas de Marco Antonio, por lo que éste se suicidó. El destino de Cleopatra fue compartido, pues también se suicidó al enterarse de la muerte de Marco Antonio y saber que Octaviano pretendía capturarla para exhibirla en Roma como parte de su triunfo. Se sabe que usó un veneno, aunque popularmente se cree que se dejó morder por un áspide. El antiguo Egipto era un lugar con menos tabús sexuales en relación con sus vecinos, incluida Roma. De ahí que muchas de las representaciones de sus deidades sostengan relaciones carnales. Muchas mujeres practicaban la prostitución de forma legal hasta su casamiento, siendo necesario mencionar a las felatrices, mujeres que se dedicaban exclusivamente al sexo oral, distinguiéndose de otras mujeres por sus labios pintados de rojo intenso. Cleopatra no era una felatriz, pero sí se dedicaba a la felación, lo que le valdría apodos como Marichane, que significa la boca de los 10.000 hombres, o el apodo de Chelión, que significaba la de los gruesos labios. Esta fama interna de Egipto llegaría a Roma, donde se esparcían leyendas urbanas de que Cleopatra
le habría hecho felaciones a 100 oficiales romanos en una noche y habría bebido su esperma. Aunque la vida de Cleopatra estuvo llena de intrigas y luchas por el poder, su legado perdura hasta nuestros días. Fue una defensora de la cultura egipcia y dejó un impacto duradero en la política y la sociedad de su tiempo. Tras su muerte, Egipto se convirtió en una provincia del Imperio Romano. Falleció el 10 o 12 de agosto del año 30 a.C., a la edad de 39 años, y con su muerte se dio fin al periodo helenístico iniciado con la muerte de Alejandro desde el 323 a.C. Su legado sigue vigente hasta nuestros días. Fue recuperada en la historiografía de Plutarco en su obra Vidas Paralelas. También cuenta con múltiples referencias en medios actuales, como una representación basada en ella en la serie de animación Dragon Ball Super, trascendiendo hasta nuestros días como un ícono pop del antiguo Egipto. La historiografía romana y medieval generalmente la abordaron como una mujer promiscua o una oriental degenerada debido a sus rumores y fama, aunque también hubo quienes la retomaron con más decoro. Hoy en día, en cambio, Netflix, quien de la mano de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, decidieron hacer uso de la inspiradora historia de esta mujer para sus agendas de identidad personal, despojando a Cleopatra de su ascendencia helena y atribuyéndole el estereotipo de que por ser de Egipto y estar en África, esta y todas las personas provenientes de allá tienen que ser más oscuras que la noche misma. Como cierre, quisiese decir que las fuentes que tenemos sobre la apariencia de Cleopatra son escasos, pero sus representaciones pictográficas, que se mantienen de aquel tiempo, apuntan a una tez morena predominantemente blanquecina. Así también, viendo las acusaciones de los encargados de la historia y la cultura egipcia en Egipto, actualmente acusan a Netflix y a la realizadora de falsear un drama ficción disfrazándolo de documental. Y así concluye nuestro viaje por la vida de Cleopatra, una figura histórica que ha cautivado a generaciones. Yo quisiera personalmente rescatar de Cleopatra, más allá incluso de su belleza, la cual ha sido puesta en tela de duda, ha sido también retomada por muchos, como una mujer increíblemente sagaz, inteligente, que podía deshacerse de los obstáculos que le intentaban arrebatar el control del país que al parecer sí amó y que incluso tenía el poder y las habilidades para enamorar a los hombres más poderosos de su tiempo. Hasta la próxima.